1. Los 4 elementos. Irak es un país que despierta sueños y provoca pesadillas. En el Oriente Medio árabe moderno hay 4 elementos que son esenciales para definir la suerte de los países que lo integran: el agua, el petróleo, la demografía y el panarabismo. Los 4 elementos difícilmente se han encontrado juntos en los últimos 50 años en uno solo de los territorios cuyas fronteras nacionales fueron trazadas con tiralíneas después de la Primera Guerra Mundial. Egipto, que es la gran potencia demográfica y militar del mundo árabe, tiene el agua del Nilo y aún instrumentaliza el panarabismo de Gamal Abdel Nasser, fallecido en 1970, pero Egipto no tiene petróleo y las monarquías petroleras del Golfo, capitaneadas por Arabia Saudí, nadan en crudo, pero no tienen agua. Les faltan habitantes y siempre han contemplado con temor los proyectos de unión árabe. El único país que reúne los 4 elementos es Irak, lo que ha alimentado los sueños panárabes y la pesadilla de árabes y de no árabes. El Irak moderno tiene 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, en árabe Hilka y Furat, respectivamente, que nacen en Turquía y se unen a unos 100 kilómetros del Golfo para formar una sola corriente llamada Chat el Arab. El Irak moderno tiene unas reservas de petróleo consideradas como las segundas del mundo, solo por detrás de Arabia Saudí. El Irak moderno también tiene una considerable demografía, aproximadamente unos 24 millones de habitantes, y el Irak moderno tiene una gran trayectoria como campeón del panarabismo laico, el credo político del partido gobernante, el Baas, desde 1968. Por todo esto, ha marcado más de una pauta en el mundo árabe, tanto en lo positivo como en lo negativo. Fue el primer Estado árabe moderno en acceder a la independencia, el 13 de octubre de 1932. Pero también inauguró la cuenta de los golpes de Estado entre los países árabes. El 29 de octubre de 1936, el general Barak Sidki derrocó al entonces primer ministro Hikmat Suleiman. El agua ha sido una constante en la historia de la región mesopotámica. La civilización que surgió en Sumeria fue modelada por 2 factores contradictorios: la imprevisibilidad del Tigris y del Éufrates, cuyas aguas tenían a menudo consecuencias devastadoras, y la riqueza agrícola de los valles regados por estos 2 grandes ríos. Las consecuencias fueron extraordinarias. Los valles del sur de Mesopotamia atrajeron a los pueblos vecinos y proporcionaron, seguramente por primera vez en la historia, un excedente en la producción de alimentos que creció conforme el control colectivo del agua fue avanzando. Este fue el origen de la urbanización sobre la que los sumerios desarrollaron su civilización, una sociedad matriarcal que inventó la primera escritura, la cuneiforme, gracias a la cual las técnicas agrícolas pudieron ser transmitidas a las siguientes generaciones. Saddam Hussein no ha sacado tanto rendimiento del agua. El Irak contemporáneo, con una superficie de 437.072 kilómetros cuadrados y fronteras con Arabia Saudí, 814 kilómetros, Irán, 1.558 kilómetros, Jordania, 181, Kuwait, 242, Siria, 605 y Turquía, 331 kilómetros, está situado en lo que fue la antigua Mesopotamia, donde floreció una civilización avanzada mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Pero es Irak, el país más extenso y poblado del creciente fértil, tiene muy poco que ver con los pueblos de la antigüedad, cuyas lenguas e identidad étnica desaparecieron en su gran mayoría. Por Irak han desfilado, entre otros, sumerios, acadios, caldeos, asirios, macedonios, persas, mongoles, turcos y británicos. Pero la cultura, la lengua y la identidad del Irak moderno es árabe. Étnicamente procede en su mayoría de los beduinos de Arabia, que lo invadieron en el siglo VII, y su idioma pertenece a la rama semítica occidental. Irak es el nombre de un califato medieval. Esta larga historia hace que Saddam Hussein, presidente iraquí desde 1979, tenga numerosos modelos para inspirarse. Unas veces parece representar a Nabucodonosor, otras a Sargón y el resto a Saladino. Ninguno de estos disfraces históricos han permitido, sin embargo, que Saddam Hussein lograra sus objetivos. Saddam Hussein ha tenido agua como sus antepasados, ha nadado en petróleo a diferencia de quienes le precedieron y ha pretendido llenar el vacío dejado por Nasser en los sueños panarabistas. Pero Saddam Hussein no ha sido un Simón Bolívar para los árabes, que siguen divididos, y tampoco se ha convertido en un Bismarck para Irak, país fraccionado en 3 trozos, tanto étnica como religiosamente. Desde el punto de vista religioso,
Una minoría suní, 32 a 35%, gobierna sobre una mayoría chií, 60%, que aunque sea árabe, comparte la confesión chií de los iraníes, que no son árabes, y sobre una pequeña minoría cristiana, 5%. Y étnicamente, una mayoría árabe, 75%, domina a las minorías kurdas, 20%, turca y asiria. Por eso, no resulta sorprendente que Saddam Hussein haya recurrido frecuentemente al recuerdo de Nabucodonosor, el rey caldeo que trituró a los judíos para encontrar un concepto de nación iraquí con raíces en la antigüedad. Los sumerios comenzaron a perder el control de sus ciudades-estado al sufrir la invasión de los acadios, pueblo semítico procedente de la península arábiga, cuya capital estaba situada en Akkad, posteriormente convertida en Babilonia. En el año 2340 a.C., Sargón, líder militar acadio, conquistó Sumeria y construyó un imperio que llegó a extenderse hasta el actual Líbano. La ambición de Sargón, sin embargo, duró relativamente poco. En el año 2125 a.C., la ciudad sumeria de Ur de Caldea, donde la tradición dice que nació Abraham, se rebeló contra el imperio acadio que se hundió. El Irak de la antigüedad fue reunificado tras el colapso de la civilización sumeria por el amorita Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., y el país floreció bajo el nombre de Babilonia. Este reino, que ocupaba la parte central y meridional de Mesopotamia, mientras los asirios eran predominantes en el norte, se extendió hasta el Mediterráneo. La dinastía reinó durante 200 años hasta 1530 a.C. y logró la fusión de las dos culturas que integraban la civilización mesopotámica, asiria y babilónica. Hammurabi ha pasado a la historia por la codificación de las leyes que gobernaron la vida babilónica. El célebre Código de Hammurabi, dado a conocer en el segundo año de su reinado, incluye conceptos cuya influencia se ha extendido a otras civilizaciones. El Estado debía ser la autoridad responsable de la aplicación de la ley y las clases bajas tenían que contar con una protección legal. Al morir Hammurabi, los asirios tomaron el poder y lo conservaron durante 200 años hasta que fueron vencidos por el caldeo Nabucodonosor, del 606 al 562 a.C., quien convirtió a Babilonia en la ciudad más importante del mundo antiguo, conquistó Judea, destruyó el templo de Salomón y tomó como cautivos a unos 15.000 judíos que fueron enviados al exilio. Después las invasiones se sucedieron, como la de Ciro el Grande, 539 a.C., y la de Alejandro Magno, 331 a.C., y Babilonia entró en decadencia. En el siglo II a.C. fue engullida por el imperio persa de los sasánidas, que la controlaron hasta el siglo VII, cuando los árabes musulmanes le invadieron. A principios del siglo VII, dos imperios, el bizantino y el sasánida, se repartían la mitad occidental del mundo. En la Meca, ciudad de Arabia situada en los márgenes de estos imperios, surgió Mahoma, miembro de la tribu de Quraysh, fundador de una nueva religión, el Islam, cuyos ejércitos reclutados entre la población de Arabia crearon otro imperio, el Califato, que incluyó una gran parte del imperio bizantino y todo el sasánida. En el año 634, un ejército de 18.000 árabes, capitaneados por Khalid ibn al-Walid, conocido por la espada del Islam, alcanzó el delta del Éufrates. Los persas sasánidas eran superiores en tecnología y número de soldados, pero estaban exhaustos por sus campañas contra los bizantinos. Khalid lanzó entonces un ultimátum: aceptad la fe y estaréis a salvo. Si no lo hacéis, pagaréis un grave tributo. La mayoría de las tribus entonces de confesión cristiana prefirieron pagar religiosamente un impuesto. 2 años después, en el 636, los árabes vencieron en la batalla de Qadisiyya y se dirigieron hacia la capital del imperio persa de los sasánidas, cuya bancarrota, al igual que la del imperio bizantino, facilitó la conquista musulmana. Como ha escrito Albert Hourani, entonces se creó un nuevo orden político que incluía toda la península arábiga, las tierras de los sasánidas y las provincias sirias y egiptas del imperio bizantino. Las viejas fronteras fueron borradas y se crearon otras nuevas. En este nuevo orden, el grupo dirigente no estaba formado por los pueblos de los imperios, sino por árabes de Arabia Occidental. El centro del nuevo imperio se trasladó después de Arabia a Damasco con las califas omeyas y posteriormente a Bagdad con los califas abasíes, de 750 a 1258.
La siguiente invasión, la de los mongoles, fue la peste. La primera oleada mongola dirigida por Gengis Khan se registró entre 1220 y 1225 y se extendió desde el norte asiático hasta el Cáucaso. La segunda oleada inundó Asia Central cuando Bagdad fue saqueada en 1258 y confirmó la dominación mongola de 1258 a 1335. Los turcos, que penetraron en tierras del actual Irak en 1375, los persas safabíes y los mongoles sentaron después las bases de lo que serían sus respectivos imperios. El safabí, que estableció su gobierno en Isfahán, sobre la meseta central iraní, el mongol, que se asentó sobre el continente habitado por los hindúes, y el otomano, que estableció su capital en Constantinopla, 1453. Turcos y safabíes se turnaron en el dominio de Irak hasta que con Solimán II el Magnífico, de 1520 a 1566, los otomanos confirmaron su control sobre el país, que se prolongó de 1534 a 1918, cuando Gran Bretaña, con un mandato de la Liga de Naciones, tomó el relevo después de la Primera Guerra Mundial. La situación del mundo árabe a principios del siglo XXI, de la que la iraquí es un paradigma, hunde sus raíces en lo sucedido en los primeros decenios del siglo XX. Lo que ocurrió en 1918 fue decisivo. Los turcos perdieron su imperio, pero no fueron ocupados por las potencias europeas, a diferencia de los árabes. Turquía, de esta manera, se dio a sí misma una salida, la república laica y pro-occidental en un país mayoritariamente musulmán. Irak evolucionó de una manera muy diferente, consecuencia del intento fallido de desarrollar un autogobierno capaz de reemplazar el sistema imperial otomano. Este fracaso está en el origen de la crisis árabe. La crisis árabe es profunda porque, entre otras cosas, se ha consumado sobre el trasfondo de una inmensa herencia cultural musulmana que ofrece un marco de referencia de altas expectativas y porque está acompañado de otro factor, el petróleo. En el último tercio del siglo XX, el petróleo permitió la aparición de una riqueza sin precedentes en aquellos países que lo tenían en abundancia. En Irak, por ejemplo, ayudó a que el régimen del Baas elevase el nivel de vida de la sociedad, pero también le permitió estructurar su maquinaria bélica, utilizada primero en la guerra contra Irán, 1980 a 1988, y triturada más tarde en la guerra del Golfo, 1991, después de que las tropas de Saddam Hussein invadieran Kuwait. El régimen baasista de Bagdad ha proporcionado en tiempos de paz, principalmente en la década de 1970, un nivel de prosperidad en términos de alimentación, educación, sanidad y vivienda de los más altos del tercer mundo, pero con la otra mano ha gobernado con una brutalidad comparable a los gobiernos más represivos del mundo. Irak descubrió la riqueza petrolera que contiene su subsuelo en 1927, cuando la monarquía instalada por el colonialismo británico aún estaba en el poder. Hasta la Segunda Guerra Mundial la extracción de crudo no alcanzó niveles significativos, pero desde entonces la historia iraquí ha sido inseparable del petróleo. En 1958, cuando fue derrocada la monarquía iraquí, un documento oficial británico describió los objetivos occidentales en Oriente Medio de la siguiente manera. Los principales objetivos británicos y occidentales en el Golfo Pérsico son: A. Asegurar el libre acceso de Gran Bretaña y otros países occidentales a los países del Golfo. B. Asegurarse el aprovisionamiento en los términos más favorables del petróleo de Kuwait. C. Impedir la extensión del comunismo y del pseudocomunismo en la región y, por consiguiente, defender el área de la propagación del nacionalismo árabe. Estos objetivos occidentales, medio siglo después, no parecen haber cambiado, aunque a los antiguos protagonistas se hayan añadido otros. El Irak de principios del siglo XXI es un mar de petróleo. Contiene la segunda reserva petrolera conocida del mundo, solo por detrás de Arabia Saudí y por delante de países productores como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán. Los últimos cálculos afirman que las reservas iraquíes se elevan como mínimo a 112.500 millones de barriles de petróleo, el 11% mundial, y a 110 billones de metros cúbicos de gas natural, la del mundo. La Energy Information Administration sitúa las reservas iraquíes por encima de los 220.000 millones de barriles de petróleo, aunque este potencial es imposible de verificar debido a que las prospecciones se han suspendido a causa de las guerras libradas por Irak desde 1980 y de las sanciones internacionales contra el régimen de Saddam Hussein. El petróleo no lo explica todo, pero ayuda a comprenderlo. En el año 2002, Irak producía en torno a los 2
7,4 millones de barriles al día, un listón sensiblemente por debajo del saudí, que se situaba en los 7,4 millones de barriles. Pero si las sanciones internacionales llegaran a su fin por una solución política o por el derrocamiento de Saddam, fuentes del sector calculan que la producción iraquí podría alcanzar los 7 millones de barriles al día. La región del Golfo depositaría de las mayores reservas de petróleo conocidas, suministra el 4% del crudo que consume Estados Unidos y es absolutamente vital para satisfacer las necesidades energéticas de Europa y Japón, cuya dependencia con respecto a la región es mucho mayor que la de estadounidense. El sector petrolero mundial está dominado por 5 grandes compañías, 2 estadounidenses, ExxonMobil y Chevron Texaco, 2 británicas o mayoritariamente británicas, British Petroleum Aramco y Royal Deutsche Shell, y una francesa, Total Fina Elf. Las compañías estadounidenses y británicas controlaron las 3/4 partes de la producción iraquí hasta 1972, cuando el régimen baasista nacionalizó la Iraq Petroleum Company. La iniciativa iraquí, después de 10 años de tensiones, significó un vuelco en el mercado, ya que Bagdad buscó entonces la participación de compañías francesas, chinas y soviéticas. En el diseño de 1990, la compañía rusa Lukoil, la china National Petroleum Corporation y la francesa Total Fina Elf suscribieron una serie de contratos para explotar los yacimientos iraquíes tan pronto como las sanciones económicas internacionales fueran levantadas. Lukoil firmó un acuerdo en 1997, valorado en unos 400 millones de dólares, para explotar un yacimiento en Kurna Occidental. La National Petroleum Corporation suscribió otro contrato también en 1997 para extraer petróleo de los yacimientos de Rumaila, y la compañía francesa Total se comprometió a desarrollar los campos de Mainur junto a la frontera con Irán, en los que se supone puede haber una reserva de unos 30.000 millones de barriles. Estos acuerdos no solo representan un desafío al histórico dominio de las compañías estadounidenses y británicas sobre el mercado mundial, sino que explicarían la determinación de los gobiernos de Washington y Londres de mantener y endurecer las sanciones decretadas contra el régimen baasista desde 1990, una actitud aplaudida por las compañías interesadas. Kenneth Tedder, presidente de la Chevron Texaco, definió en 1998 la continuidad de las sanciones y afirmó: Irak posee enormes reservas de petróleo y gas a las que Chevron desea tener acceso. Cuando Tedder hizo esa declaración, Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush, era miembro del Consejo de Administración de Chevron, compañía que bautizó uno de sus supertanques con su nombre. Un año después, el general estadounidense Anthony C. Zinni, comandante en jefe del Comando Central de Estados Unidos, declaró ante el Congreso que el Golfo era de interés vital para Estados Unidos, que consecuentemente debería tener libre acceso a los recursos de la región. Estados Unidos importó en el año 2001 el 51% del petróleo que consumió, unos 19,5 millones de barriles al día, y la Energy Information Administration calcula que hacia el año 2020 deberá importar el 64% del crudo que necesitará, unos 25,8 millones de barriles diarios. A comienzos de 2002, y pese a la prohibición de mantener relaciones comerciales con Irak, las compañías estadounidenses importaron diariamente alrededor de 1 millón de barriles iraquíes. La aprobación el 8 de noviembre de 2002 de la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU, por la que se formuló un ultimátum a Irak para que aceptara la inspección de sus arsenales, no estuvo libre de los intereses petroleros en juego. Los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, no solo comparten el derecho a veto sobre cualquier resolución de la ONU, sino también fuertes intereses en el sector petrolero iraquí, por lo que cualquier cambio político en Bagdad les podría afectar gravemente. Hasta el 8 de noviembre y durante 8 semanas, Francia, Rusia y China rechazaron la posibilidad apuntada por Washington de que la no aceptación por parte de Irak de las exigencias de desarme planteadas por la ONU significaran el recurso automático a la fuerza contra el régimen de Saddam Hussein. Finalmente, se acordó una posición intermedia en la que se contempló la reanudación de las inspecciones de los arsenales iraquíes, pero el voto favorable de rusos, franceses y chinos seguramente también estuvo relacionado con la garantía dada por la administración Bush de que sus intereses, especialmente en lo concerniente al petróleo, serán respetados si Saddam Hussein desaparece del mapa político.
Los casos de Rusia y China son paradigmáticos. 3 semanas después de que Rusia, al igual que los 14 restantes miembros del Consejo de Seguridad, diera su voto afirmativo a la resolución 1441, patrocinada por Washington, el presidente Bush reconoció públicamente la necesidad de respetar los intereses rusos en Irak. Sabemos que Rusia tiene intereses allí, así como otros países, y estos intereses, desde luego, serán respetados, declaró Bush en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa NTV. Las preocupaciones rusas se centraron fundamentalmente en 2 puntos. La posibilidad de que un cambio de escenario político en Irak altere de forma sustancial el precio del petróleo y la suerte de los compromisos adquiridos por Saddam Hussein. Un descenso pronunciado del precio del petróleo a causa de la libre circulación del crudo iraquí, sobre el que desde 1990 pesan las sanciones internacionales, tendría graves efectos sobre la economía rusa. Según una estimación del Center of Strategic and International Studies, con sede en Washington, una reducción de $6 en el precio del barril significaría que el crecimiento económico de Rusia podría descender a la mitad. Y si el precio del barril, que en el año 2002 fue el de $25 como media, se hundiera hasta los $13, la mayoría de las compañías petroleras rusas dejarían de ser rentables. Rusia también está interesada en proteger los contratos firmados con Saddam Hussein, incluido el suscrito por la compañía estatal Lukoil para explotar un yacimiento gigantesco en el sur de Irak, al que se le calcula una reserva de unos 15.000 millones de barriles, así como en recuperar, si el dictador iraquí es reemplazado por un gobierno próximo a Estados Unidos, los $12.000 millones que la deuda desde antes de la guerra del Golfo. Un alto oficial del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, que participó en las negociaciones sobre la resolución 1441 de la ONU, afirmó 2 semanas después de la votación del Consejo de Seguridad, según el International Herald Tribune, que Moscú y Washington habían alcanzado un acuerdo sobre Irak. Por una parte, Estados Unidos se habría comprometido a mantener el precio del barril del petróleo en torno a los $21, que es la cifra utilizada por los planificadores rusos para presupuestos a largo plazo. Y por otra, se habría abordado la posibilidad de que una parte de las exportaciones iraquíes se destinaran a liquidar la deuda con Rusia. El temor de Rusia a ser excluida por Estados Unidos del reparto del pastel iraquí es compartido por una docena de países, entre ellos Francia, China, India, Italia, Vietnam y Argelia, que desde 1991 han firmado unos contratos con Saddam Hussein que las sanciones internacionales han mantenido congelados. Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí, INC, según las siglas en inglés, organización opositora iraquí en estrecha relación con el Pentágono, se ha declarado partidario de crear un consorcio encabezado por Estados Unidos para explotar los yacimientos iraquíes. China, una potencia emergente y cada vez más necesitada de petróleo, también se considera afectada por lo que pueda suceder en Irak, donde tienen grandes intereses. En el año 2002, las importaciones chinas de petróleo ascendieron diariamente a unos 2 millones de barriles, es decir, unas 270.000 toneladas, y sus necesidades se elevarán hacia el año 2030 a unos 9,8 millones de barriles diarios, posiblemente la mayor demanda del mundo, según un informe de la China News Agency, CAN, publicado con motivo del 16º Congreso del Partido Comunista en noviembre de 2002. China, la gran potencia regional que se muestra orgullosamente autónoma, ha cambiado con respecto a Estados Unidos desde el 11 de septiembre, pero no lo suficiente para Washington. A diferencia de lo sucedido en la intervención militar de la OTAN en Kosovo en 1999, Pekín no se opuso al ataque contra Afganistán. Antes, al contrario, preocupado por el contagio islamista, aplaudió la acción que, entre otras cosas, le permitió pasar cuentas al régimen talibán, un enemigo que consideraba aborrecible. Sin embargo, y a pesar del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, las relaciones entre Pekín y Washington siguen siendo tensas a causa del contencioso sobre Taiwán, que los sucesores de Mao consideran una provincia rebelde, el escudo especial antimisiles y la determinación china de desempeñar un papel más activo en el mundo. Los estrategas chinos consideran que la política exterior estadounidense está dirigida después del 11 de septiembre a aislar al gigante asiático, y como prueba de esto subrayan 3 movimientos significativos. Primero, el despliegue de tropas estadounidenses en Asia Central, facilitado por la guerra de Afganistán y por el cambio de opinión pro-occidental del presidente ruso Vladimir Putin. Segundo, la asociación entre Rusia y la OTAN. Y tercero, la intensificación de las relaciones en materia de defensa con Japón, Filipinas y Pakistán. Este último, un tradicional aliado chino durante la Guerra Fría.
El estacionamiento de tropas estadounidenses en Asia Central puede ser prolongado, por lo que representará un cambio estratégico en la región y será un desafío para los intereses chinos, escribió el analista Deng Hao en el verano de 2002 en International Studies, publicación financiada por el régimen de Pekín. La mayoría de los estados árabes que poseen petróleo, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos del Golfo, son países de escasa población que en una generación pasaron del nivel de vida característico de la tribu beduina a tener en sus manos una formidable acumulación de riquezas. Es el caso de Kuwait, que hasta el momento en que los británicos se adueñaron de su territorio antes de la Primera Guerra Mundial, no era más que un conjunto de tribus marginales. Gracias al petróleo, Kuwait se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. Pero el Emirato, como el resto de los países árabes productores de petróleo, ha conocido un proceso acelerado de modernización económica sin que al mismo tiempo se haya producido un cambio en sus estructuras políticas y sociales. El poder económico y político ha seguido en manos de los sectores tradicionales. La acumulación de riquezas ha tenido dos características comunes en los países árabes productores, como afirma el profesor Shlomo Avineri. La primera, al igual que en los casos de acumulación primitiva no originada por la economía productiva, la riqueza no ha establecido las bases para el desarrollo económico local. La segunda es que esta riqueza, concentrada principalmente en la península arábiga, no ha sido compartida por las masas árabes. Mientras los magnates del petróleo gozaron de un bienestar sin precedentes, el resto de los países árabes densamente poblados siguió en la pobreza. Irak, con agua, petróleo y demografía, ha sido, como veremos más adelante, una excepción a medias. Este proceso de polarización árabe se ha desarrollado históricamente con el trasfondo de una ideología que sostiene que la región árabe constituye una sola nación. De esta manera, surgieron por una parte los símbolos y la retórica de la unidad, y por otra, la realidad de un abismo económico y social cada vez más amplio. Saddam Hussein, en este contexto, no sería tanto la enfermedad como su síntoma. El problema es la estructura social, económica, política e ideológica de Irak y por extensión del mundo árabe. Se trata de un universo que desde hace 2 siglos, desde la invasión de Napoleón y posteriormente del desmoronamiento del Imperio Otomano, ha estado en una constante confrontación con el mundo occidental. Occidente invadió y conquistó el mundo árabe y de esta manera se convirtió en un modelo a imitar y en objetivo de odio al mismo tiempo. Incluso las ideologías que han pretendido amalgamar el mundo árabe, el nacionalismo laico de Saddam Hussein, entre otras, han sido importadas de Occidente.